Ya muchachos, vamos a empezar de una vez. Vamos a ver ahora una parte de medicina. Como ustedes se van a dar cuenta, las preguntas están dirigidas más que todo a lo rentable, ¿ya? Porque en verdad, como es tanto, hay pocas preguntas en algunas áreas que no son tan preguntadas, reumato y dermato sobre todo. Y en la segunda parte, por ejemplo, neurología es la que más tiene preguntas porque es lo que más viene, en verdad, ¿ya? Y acá tiene infecto. Ya soy el doctor Jesús de la Jara Cordero, médico internista. Y vamos a empezar con esta revisión. En la primera parte vamos a ver algunas preguntas de psiquiatría. Nos dicen cuáles son los grupos de trastornos psiquiátricos más frecuentes en la población en general. Quizás que no son tan, digamos, diagnosticados, ¿sí? Porque muchas personas pueden tener trastornos de ansiedad y no darse cuenta, ni tampoco ser diagnosticados de ello. Pero en general en la población, trastornos de ansiedad, ¿no? ¿Cuál es la urgencia psiquiátrica más frecuente? Muchas veces estamos en la guardia de medicina y viene el paciente, ¿no? con una totalmente crisis de angustia, ¿sí? Que muchas veces puede simular otras cosas, ¿ok? No nos confundamos crisis de angustia con otros trastornos, por ejemplo los somatomorfos, que estos más bien son una expresión de algún problema psicológico en alguna sintomatología física, ¿ok? Pero en cambio la crisis de angustia simplemente son ataques a veces que la persona puede tener de mucha desesperación y que pueden hacernos confundir con muchas cosas, ¿no? Una sensación de muerte, por ejemplo, ¿no? De temor. A veces la paciente viene pensando que tiene algún tipo de problema cardíaco, etcétera, ¿no? O le falta el aire. Crisis de angustia, la urgencia psiquiátrica más frecuente. El trastorno de pánico, en cambio, son presencia de crisis de angustia recurrentes, algunas de las cuales deben ser espontáneas generalmente, en ausencia de otro trastorno psiquiátrico, ¿no? O alguna sustancia tóxica, obviamente, que puede justificar, ¿no? Los trastornos. ¿Cómo es la clínica del ataque de pánico? El paciente generalmente tiene síntomas vegetativos. Acá está lo que estábamos hablando. Palpitaciones, ¿no? Siente que el corazón se le sale del pecho, dice. Hiperventilación. Y síntomas psicológicos, sensación de muerte o también de pérdida de control, ¿no? Que hace que el paciente venga desesperado a la emergencia. La agorafobia, acuérdense ustedes, es el miedo que tiene la persona generalmente en estar en un sitio cerrado, ¿no? En el cual tenga dificultad para escapar, ¿no? Por eso se llama agorafobia, ¿ok? Miedo a estar solo, desamparado, en un lugar del que sea difícil escapar o conseguir ayuda. Estas personas obviamente tienen también trastornos, ¿no? La persona tiene mucho miedo de salir de casa, ¿no? Y esto tiene que ver con los trastornos del grupo de angustia, ¿no? Angustia y ansiedad. Agorafobia. La fobia social, en cambio, es diferente. La fobia social es cuando la persona tiene miedo al ridículo o a situaciones de exposición social. Por ejemplo, ir a reuniones muy grandes o a comidas. Ya, eso de ahí es la fobia social, no se confundan, ¿ya? El tratamiento de la agorafobia, así como muchos otros síndromes, aparte de la ayuda psicológica, es la desensibilización sistemática mediante exposición in vivo. Esto quiere decir que obviamente le vamos a presentar al paciente algunas situaciones, ¿no? De cierto estrés para él, en la cual vamos a poco lograr que el paciente pueda tener estas situaciones sin presentar la misma sintomatología, ¿no? ¿Cuáles son los principales diagnósticos diferenciales de la fobia social? Tenemos obviamente el trastorno de personalidad esquizoide, ¿no? Que ahora vamos a verlo un poco más adelante. Esquizoide es una persona que generalmente no le gusta socializar, ¿ya? No necesariamente por miedo, ¿ya? Pero acá es una personalidad esquizoide más bien, ¿no? Evitativa, la esquizofrenia que es simple o que recién está empezando. La depresión crónica, ¿por qué, doctor? Claro, porque el paciente con depresión muchas veces rehuye a, digamos, situaciones, ¿no? Sociales, pero no es tan, digamos, dirigido, ¿ok? No es tan dirigido que va a derruir a situaciones sociales, sino más bien que la depresión en general rehuye a todas las cosas que antes le gustaba, ¿no? Claro, si es una persona quizás que nunca le gustaba, entonces probablemente ahí no tengamos ese problema, ¿no? Pero si la persona le gustaba tener reuniones o hacer ciertos hobbies, eso de ahí la persona con depresión siempre lo evita, ¿ok? Más si es crónica, ¿no? ¿Qué fobia se caracteriza por presentarse en forma de un cuadro vasovagal? Obviamente con la sintomatología que hemos hablado. Casi siempre, ¿no? Una de las más comunes que se relaciona justamente a estos problemas de palpitaciones, desmayos, ¿no? Fobia a la sangre o a las inyecciones o algún tipo de daño físico que pueda tener la persona, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Más o menos prevalencia, 2% en la población. Tiene dos componentes, ¿no? El síndrome obsesivo más frecuente que nosotros, bueno, han venido varias veces las preguntas en los exámenes. La obsesión de contaminación, ¿no? Es una persona que tiene mucho miedo, mucha obsesión de que siempre se va a contaminar con cualquier cosa, ¿no? Y esto obviamente va a llevar a un cuadro de compulsión, que en este caso va a ser el lavado de manos
frecuente. Ese de ahí es el más frecuente de todos los TOC, ¿ok? Del trastorno obsesivo compulsivo. El miedo a la contaminación y la compulsión, el lavado de manos, ¿no? Los principales síndromes obsesivos. Hemos hablado de la obsesión de contaminación. Otro, obsesión de duda con compulsión de comprobación, ¿no? Esto es cuando, por ejemplo, la persona sale de su casa y tiene que revisar que ha cerrado bien la puerta, ¿ok? Pero no una vez, pues, sino todos los días, ¿ok? Es la obsesión de la duda, ¿no? O la duda que no he hecho algo, entonces revisa cada rato, ¿no? Pensamientos intrusivos sin compulsión aparente, identificación obsesiva sin resistencia a los rituales, ¿no? Los rituales son, el ritual es el conjunto de maniobras que hace la persona para sentirse bien, ¿no? O sea, para sentir que, digamos, de alguna u otra manera disminuye esa obsesión que tiene, ¿no? Puede ser obviamente el lavado de manos o puede ser otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, la persona dice, no sé, si no me persigno 3 veces antes de dormir, no amanezco el día siguiente, por ejemplo, ¿ok? ¿Ya? Eso es un ritual, ¿ya? Las obsesiones son las ideas, los pensamientos, imágenes e impulsos recurrentes y persistentes que el paciente sabe que reconoce como absurdos, ¿ok? O sea, el paciente está consciente de eso y que sabe que son producto de su mente, pero no puede evitarlos. ¿Ya? La obsesión es la idea que tiene el paciente, el impulso recurrente. ¿Y qué es la compulsión? La compulsión van a ser actos que va a realizar el paciente. Estos actos pueden ser motores, verificar, ¿sí?, la llave cerrada 2 o 3 veces, lavarse las manos, o mentales, por ejemplo, ¿no?, pensar en algo, no sé, o persignarse en ese sentido, voluntarios, que el paciente siente la necesidad de realizar a pesar que reconoce que son absurdos. Por lo que intenta resistirse aún a costa del aumento de la tensión interna, pero esa tensión va a disminuir cuando lo realiza. Este es el famoso trastorno obsesivo compulsivo, ¿ok? Diferencia entre trastorno postestrés agudo, trastorno postestrés postraumático agudo y trastorno después postraumático crónico. Simplemente la diferencia aquí es el tiempo, ¿no? La duración en el primer caso es menos de un mes. Una persona como cualquier otra, podemos tener nosotros un trastorno por estrés agudo. Pero si este de aquí dura, ¿ok?, dura más del tiempo, eso se llama trastorno por estrés postraumático, ¿no? Y aquel que se hace más crónico dura más de 3 meses. ¿No? Que obviamente esto de acá ya no es una situación normal en un paciente, ¿no? O en todo caso una situación que le va a poder permitir seguir con su vida diaria de esta manera, ¿no? ¿Qué sucede en el trastorno postestrés postraumático? Un suceso muy traumático, como puede ser violación, como puede ser asesinato de una persona querida, por ejemplo, ¿no?, o un suicidio de otra persona. Hay una reexperimentación del episodio desencadenante, conductas de evitación hacia todo lo que tiene que ver con eso, ¿sí? ¿Okay? Si me ha pasado algo de una muerte, no quiero ver nada, ninguna cosa que tenga que ver con muerte o con actos violentos, ¿no? Embotamiento emocional de la persona y estado de hiperalerta, ¿no? Que la persona ante cualquier estímulo similar o que tenga que ver con eso, la persona va a estar muy, muy alerta. Esa es la clínica del estrés postraumático. ¿En qué consiste el trastorno de ansiedad generalizada? Muchas veces preguntado, ¿no? Este paciente que sufre de ansiedad generalizada es un estado de ansiedad y preocupación, pero que es crónica, ¿no?, que se acompaña de múltiples síntomas somáticos, ¿no?, provocando un intenso malestar en el sujeto o un mal funcionamiento social o laboral, ¿no? Muchas veces estos quizás son casos que vemos bastante en la consulta, ¿no? Cuando el paciente, por ejemplo, pacientes que vienen y te dicen, doctor, tengo sensación de vinagreras todo el tiempo, ¿no? Tengo sequedad de boca, todo el tiempo la boca se está muy seca, amarga. Esas son situaciones simplemente de ansiedad, son manifestaciones de la ansiedad generalizada, ¿no? Que ocasiona sequedad de boca, amargor, etcétera, ¿no? Falta de sueño. Todo eso de ahí corresponde a ese trastorno. Trastornos somatomorfos más importantes, dismorfofóbico, la persona que se ve, ¿no?, se ve diferente a como realmente es, ¿ok? Hipocondríaco, la persona que busca siempre tener enfermedades, ¿ok?, para generarle de esa manera una sensación, digamos, de bienestar, ¿ok? El hipocondríaco no es la persona que teme enfermarse y cada vez que piensa que está enfermo teme, al contrario, él busca siempre estoy enfermo de algo, ¿no? Trastorno por somatización, como les había dicho, cuando la persona de alguna u otra manera manifiesta de manera física los problemas psicológicos que tiene, ¿no? Lo más frecuente en estos casos es trastornos de debilidad muscular, ¿no? ¿Ya? Que la persona venga a la consulta, a la emergencia, porque tiene disminución de fuerza en un brazo, en una pierna. Ese es uno de los más importantes, más frecuentes trastornos de somatización, que es más frecuente sí en mujer. Trastornos por dolor y trastorno conversivo. El trastorno bipolar.
tenemos dos tipos. El número 1, episodios maníacos. El paciente que presenta trastorno bipolar siempre tiene episodios maníacos y depresivos sucesivamente. Y también involucra solamente los maníacos puros. El trastorno bipolar tipo 2, paciente con episodios depresivos mayores y episodios hipomaníacos. Así aquí el principal síndrome es el episodio depresivo, ¿ok? En el trastorno bipolar de tipo 2. Y en el 1, fundamentalmente, la parte maníaca, ¿no? La persona depresiva, obviamente, la que va a tener tristeza, apatía, abulia, anedonia, falta de motivación para hacer las cosas. Y maníaco, al contrario, la persona pues, que tiene episodios en los cuales tiene gran exultación, gran alegría o gran ansiedad por ciertas cosas, ¿no? Los trastornos ciclotímicos, ¿ok?, y distímicos en general son un grado un poco menor de estos trastornos tanto de manía como de depresión. El trastorno distímico es un trastorno depresivo que no llega a ser mayor, pero que es muy largo en el tiempo, ¿ok? Entonces recontra crónico, esa es la distimia. Y la ciclotimia o el trastorno ciclotímico es el trastorno afectivo de duración prolongada también, 2 años mínimo, en el que se suceden periodos de síntomas depresivos con periodos de síntomas somáticos de intensidad leve a moderada. Ese es el trastorno ciclotímico, combina ambas variables, ¿ya? Y con periodos de normalidades muy breves. ¿Qué fármacos me pueden ocasionar una manía, obviamente, de tipo secundaria, ¿no? Los corticosteroides, ¿sí? Los corticosteroides están bien ligados a esto. No es muy frecuente, pero sí hemos visto bastantes cuadros de personas que con corticosteroides presentan algún trastorno maníaco, ¿no? Empiezan a un poco hablar incoherencias o estar muy exultantes, ¿no? Por corticosteroides. Y ese trastorno es muy primario, o sea, rápidamente el paciente lo puede presentar a la administración de esteroides, ¿no? Por eso que a veces en la fisiopatología de los esteroides se considera que a veces el efecto benéfico que tienen los corticoides en el alivio del dolor en pacientes con artritis reumatoide se debe justamente a este efecto, ¿no? Porque los corticoides en verdad su efecto es pues de días a semanas, ¿no? Para que recién pueda tener el efecto inmune. Isoniazida, inhibidores de los YECA, ¿no? De enzima convertidora, antiparkinsonianos. Y los trastornos bipolares más o menos prevalencia en general de 1%. Acá tenemos algunas preguntas. Varón de 40 años dice, con historia personal donde prima la búsqueda de su propia satisfacción a costa del sufrimiento de los demás, sin capacidad de cambio ni culpa a pesar de las consecuencias. Esta persona, digamos que no tiene moral, ¿ok?, que hace las cosas para tener su propia satisfacción y no le importa, digamos, el efecto que puede causar, no solamente obviamente a una persona conocida, sino también a cualquier persona, está ligado, digamos, a una personalidad, pues, ¿no?, que siempre está en límite con la parte delincuencial, como les digo, ¿ok? Entonces, una persona que les puede venir en el examen que comete, pues, ¿no?, delitos, etcétera, y no tiene ningún tipo de remordimiento, corresponde a una personalidad antisocial, ¿ya? Les digo esto siempre porque a veces se confunden, ¿no? El antisocial no es esa persona tímida, ¿ok? No es la persona evitativa. Para eso hay un nombre que es la trastorno de personalidad evitativa, que tiene miedo de reuniones sociales, etc. Eso de ahí no es antisocial. Antisocial en esta denominación es una persona que generalmente no tiene ningún tipo de culpa en hacer actos delictivos, ¿ok? En hacer daño. Antisocial. Vino en el residentado 2016. Esta pregunta muy actual también dice, mujer de 24 años que es traída con sus familiares porque en forma brusca presenta taquicardia, dificultad para respirar, sudoración o presión precordial como si me fuera a morir, ¿ok? Justo lo que le estaba diciendo. Antecedente le pasó lo mismo y duró de 30 a 50 minutos, ¿ok? Ya pienso que no es algo orgánico probablemente. TSH, T4 y enzimas cardíacas normales. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? De los de aquí, trastorno de pánico. Muy bien. Adolescente de 15 años, ok, muy joven, traído por presentar euforia y ansiedad. Examen, frecuencia cardíaca 120 por minuto, taquicardia, taquimnia, hipertensión. Ustedes ya están pensando algo, ¿verdad? Bueno, presenta fiebre y ojos en los ojos presenta midriasis bilateral, ¿no? ¿Qué síndrome tiene este paciente probablemente? Adrenérgico. ¿Sí? ¿Por qué, doctor? Taquicardia, taquimnia, hipertensión arterial y midriasis, ¿sí? Acuérdense que el colinérgico más bien presenta miosis, lo contrario, ¿sí? Intoxicación por órganos fosforados, miosis. Antecedente, epistaxis y rinorrea crónica. ¿Cuál es la sustancia causante de este cuadro? ¿Cuál se correlaciona con un síndrome adrenérgico? Cocaína, pues, ¿no? Cocaína. Muy bien. ¿No? Paciente joven que viene por infarto de miocardio, también una posibilidad de intoxicación por
cocaína, ¿ya? Que produce vasoconstricción, el mecanismo fisiopatológico adrenérgico. Siguiente, mujer de 20 años, tímida desde la niñez, presenta serios problemas de interrelación. Ok. Últimamente se siente atraída por un compañero de aula, pero se considera torpe y poco atractiva. Tiene vergüenza, por lo que prefiere no contestarle. ¿Qué tipo de personalidad es esa? Muy bien. Acá tenemos un cuadro pequeño en el cual resumimos los trastornos de personalidad últimos. En el grupo A se consideran, si les preguntan por grupos, grupo A, personalidades raras o excéntricas, paranoide, esquizoide y esquizotípico. El esquizotípico es similar al esquizoide, ¿ya? El esquizoide es una persona que tiene pocos amigos, o sea, no le gusta, ¿ok? Pero no por timidez como en la habitativa, sino que no le gusta hacer amigos, no confía en nadie, muy recelosa, ¿ok? Ese es esquizoide. Y la esquizotípica es lo mismo, pero además puede tener ya sintomatología psicótica, ¿no? Tal vez alucinaciones o las famosas ideas externas, ¿no? Que piensa que alguien le está, digamos, manipulando, etcétera, ¿no? Ideas externas, alucinaciones. Es lo mismo, pero con todo esto, ¿no? El grupo B, dramáticos, emocionales o erráticos, ¿no? Trastorno personal limítrofe, narcisista, así que siempre cree que todos tienen que estar viéndolo, histriónico, una persona que le gusta llamar mucho la atención, el antisocial que ya le hemos tocado. Y en el grupo C están los ansiosos y temerosos. Tenemos los obsesivos compulsivos, los dependientes, personas que siempre dependen de alguien, que siempre tienen que decirle qué hacer, que no actúan por sí mismas. Y evitativa, la que hemos justo visto en este ejemplo. Muy bien. Siguiente, mujer de 30 años, hace un mes estuvo a punto de asfixiarse por atragantamiento con un pedazo de carne. Tuvo un evento traumático. Consulta porque cada vez que intenta alimentarse se torna ansiosa, disneica, palpitaciones, temblores, le vuelven los síntomas que ha tenido, ¿ok? ¿Eso de ella qué corresponde? Muy bien. Estrés postraumático, sí, acá la clase es estrés postraumático. Estrés postraumático. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes antipsicóticos tiene mayor probabilidad de producir toxicidad extrapiramidal grave? Todos los de aquí, los más antiguos obviamente, ¿no? Que correspondería a haloperidol, que son los de anterior generación, ¿no? Los nuevos son la clozapina, la olanzapina, que tienen cada vez menos estos efectos adversos. La siguiente dice, adolescente de 16 años que es traído por presentar desde hace 2 semanas tristeza, irritabilidad, insomnio, fatiga, ideas suicidas, bajo rendimiento académico y pérdida de peso. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Esta persona, lo principal, la tristeza, ¿sí? La tristeza puede generar también irritabilidad, falta de sueño, fatiga e ideas suicidas. Cuando existe la ideación suicida, esto de aquí ya corresponde necesariamente a un episodio depresivo de tipo mayor, ¿ok? La letra A. En dermatología vamos a revisar esto. La ruptura de puentes intercelulares del estrato espinoso es típico de el pénfigo, ¿no? Esta patología netamente ampollosa que ocasiona acantolisis. Ante lesiones localizadas en los pliegues, ¿cómo se llama eso? La presencia de lesiones en los pliegues que se ocasiona fundamentalmente por roce y por aumento de la humedad, eso se llama intertrigo. ¿Cuál es la primera causa de intertrigo? Candidiasis. Lesión que desaparece en menos de 24 horas y es típica de la urticaria. ¿Cuál es la lesión típica de la urticaria? El abón, ¿no? La famosa roncha, ¿ok? Es el nombre que le damos. Fenómeno de patergia, ¿qué es? Es la aparición de una pústula ante traumatismos, ¿no? Ante estimulación de tipo traumática. Y eso se da sobre todo en el pioderma gangrenoso, en la enfermedad BC, que tiene que ver con este último, y en el síndrome de Sweet, la patergia. Ese es el fenómeno de patergia. Preguntaron una vez y la clave en este caso que dieron fue pioderma gangrenoso. El shock tóxico, como ustedes saben, es un síndrome ocasionado por la infección de estafilococo, ¿no? Y se caracteriza por estafilococo aureus, fiebre, hipotensión, afección de al menos 3 órganos o sistemas, exantema y descamación palmoplantar a las 2 semanas del inicio del cuadro, ¿no? La infección por pseudomonas típica del paciente inmunodeprimido, sobre todo neutropénico, se denomina electima gangrenoso, ¿no? No se confundan con el epioderma gangrenoso, que esta de acá es una enfermedad autoinmune, ¿ok? La infección por pseudomona en un paciente, por ejemplo, con tratamiento corticosteroide de larga data o en pacientes, por ejemplo, diabéticos, ectima gangrenoso. ¿Cuál es el microorganismo implicado en la dermatitis seborreica? Pityrosporum ovale. El Pityrosporum ovale implicado en la dermatitis
seborreica. ¿Cómo se presenta un paciente con dermatitis seborreica? Como ustedes saben, la presencia de lesiones eritematosas que casi siempre están cubiertas de escamas, ¿no? En regiones generalmente en el rostro, centrofaciales, en los pliegues, ¿no? En las comisuras de los labios, en la nariz y también en la región auricular. También además en la zona preesternal y por supuesto en el cuero cabelludo, ¿no? En el cuero cabelludo. Son lesiones eritematosas que eventualmente pueden estar cubiertas de escamas. ¿Cuál es el tratamiento de la dermatitis seborreica? Variado. Usamos generalmente antifúngicos, fluconazol, corticosteroides tópicos y queratolíticos también en cuero cabelludo, ¿no? Que son preparados especiales en lociones. La psoriasis es una enfermedad de tipo autoinmune, probablemente de causa desconocida, pero tiene componente también genético y participan algunos factores ambientales. Esto es lo mismo. ¿Qué fármacos pueden desencadenar, si nos preguntaran, brote de psoriasis? AINES, beta bloqueantes, carvedilol, por ejemplo, propanolol, antipalúdicos, cloroquina y litio. ¿Cuál es la patogenia de la psoriasis? En estos pacientes existe un acortamiento del ciclo celular cutáneo que normalmente más o menos es de 28 días en solo 4, ¿no? Por lo cual hay un aumento de la producción en general de estas células que puede llevar a la presencia de lesiones escamativas, ¿no? La lesión elemental de la psoriasis es la placa eritematosa bien delimitada, generalmente en las regiones como las rodillas o los codos, ¿no? Las lesiones de extensión. ¿A qué se denomina el halo de Voronov? Es el anillo de piel más claro que aparece alrededor de una placa de psoriasis cuando este paciente está regresionando, esta lesión, cuando está regresando. ¿Cómo se denomina el raspado con un objeto romo de una placa de psoriasis? El raspado metódico de Brock. Esta es una técnica que la usamos justamente para demostrar las lesiones tipo psoriáticas, ¿no? En la placa que es de tipo nacarado hacemos un raspado con un objeto romo, ¿okay? Ese raspado metódico de Brock. Y lo que vamos a encontrar generalmente es que vamos a dejar un fondo de tipo eritematoso medio sangrante, ¿no? Esto de acá es el raspado metódico de Brock en la psoriasis. ¿Cuál es el microorganismo implicado en el acné? Que justo por eso se da un tratamiento antibiótico a veces. El famoso Propionibacterium acnes. Propionibacterium acnes. La lesión inicial del acné, comedón. Ya esta pregunta también ha venido en los exámenes, ¿no? La lesión principal, primaria del acné, el comedón. ¿A qué se debe esta lesión? Es un tapón de queratina que obstruye el infundíbulo folicular. O el folículo piloso en general. ¿Cómo diferencia por la clínica un acné fulminas o un acné conglobata? El fulminas generalmente es un paciente obviamente que va a tener afectación del estado general. Presencia de fiebre, leucocitosis, aumento de la BCG, etc. Y los fármacos que utilizamos acá, sobre todo, principalmente de los retinoides tópicos, ¿ya? Que son teratogénicos, cuidado, pregunta. Son teratogénicos, por eso no se puede usar en embarazadas. Peróxido de benzoilo, ácido acelaico y también antibióticos, como ya hemos referido, sobre todo eritromicina, ¿no? Para el Propionibacterium, o clindamicina. En cuanto a las neoplasias de la piel, el más frecuente de lejos, como ustedes saben, vasocelular. Esa es la neoplasia más frecuente. La más agresiva se considera en general el melanoma. El vasocelular aparece sobre una piel sana, a diferencia de su contraparte que es el espinocelular. No causa metástasis a distancia generalmente y no afecta a las mucosas, ¿no? Un sitio de preferencia, por ejemplo, da en la nariz, en el rostro en general, ¿no? El espinocelular sí tiene que ver con la exposición al sol, una característica muy importante. La exposición solar aparece sobre piel generalmente dañada, puede ser un problema neoplásico benigno como una queratosis. Puede dar metástasis a distancia a diferencia del vasocelular y este sí afecta a la mucosa. Uno de los lugares en los cuales puede estar es en el labio, ¿ok? El espinocelular. Muy bien. Melanoma maligno se relaciona más con exposición solar y melanoma también aparece con más frecuencia sobre la piel dañada, ¿no? Sana. ¿Qué lesión caracteriza al acné juvenil de grado 3? Acá nos están hablando de grados del acné. En el grado 0 tenemos
La piel aún no presenta lesiones, ¿okay? Lo que se denomina granitos, pero se observa un exceso de secreción sebácea y algunos poros abiertos, obviamente en un examen bien detenido. En el grado 1, comedones de tipo abiertos o cerrados, ¿no? Lo que se ven como solamente puntos negros. Grado 2, comedones y lesiones inflamatorias, presencia de pápulas y pústulas superficiales. Grado 3, pústulas profundas y presencia de nódulos. Y en el grado 4, nódulos, quistes y también cicatrices, ¿no? Miren ustedes cómo la presencia de nódulos generalmente me está hablando de un problema ya grave, ¿no? Entonces, en el número 3, la lesión característica, la pústula. Adolescente de 15 años con acné presenta a nivel de cara lesiones. Comedones, pústulas, pápulas y nódulos. ¿Cuál es el grado del acné? Grave. La dermatitis atópica es una afección cutánea crónica, dice, caracterizada por difusión de la epidermis y los linfocitos T. ¿Con cuál de las siguientes enfermedades se relaciona? Exacto. Eczema atópico, ¿no? Ejemplo típico de la dermatitis atópica. ¿Cuál es el tipo de lesión que caracteriza el prurito infantil? El prurito infantil es un cuadro que no se sabe bien la etiología, ¿ok? Por acá podemos ver, pero que se está relacionando generalmente a picaduras de insectos, ¿ya? Y es característico que los niños, generalmente los niños de 5 a 10 años son los que presentan estas lesiones, que son transitorias y que se manifiestan como pápulas pruriginosas, que pueden ser en los miembros inferiores, y que ocasiona al paciente gran prurito, ¿ok? Que es una de las características más importantes de esta lesión. Y son así, de tipo difuminada. Se piensa que puede ser una reacción a algunas picaduras por insectos, que luego el niño no las presenta ya porque se vuelve de alguna manera tolerante, ¿ya? Por eso se presenta sobre todo en la niñez. Muy bien. En infectología, vamos a ver algunos asuntos muy importantes. El microorganismo más frecuente causante de la endocarditis es, muy bien, Staphylococcus aureus, ¿no? Primera causa de endocarditis, también primera causa de osteomelitis, ¿sí? Y de artritis infecciosa también. El microorganismo responsable de la mayor frecuencia de los casos de endocarditis, pero con hemocultivo negativo, es la Coxiella. El tratamiento, otra causa importante de hemocultivo negativo, acá en Perú, Brucela, ¿no? El tratamiento de elección para la endocarditis aguda con válvula nativa, ¿cuál es? Administración de cloxacilina, gentamicina y ampicilina como medicación empírica, ¿ok? Ese es tratamiento empírico, sin conocer el germen, ¿no? Si tenemos obviamente un paciente con estafilococo aureus aislado sensible, podemos usar oxa, ¿no? El microorganismo más frecuente causante de endocarditis subaguda en la válvula nativa, ¿cuál es? De tipo subaguda, Streptococcus viridans, ¿no? Tratamiento, ampicilina y gentamicina, ¿no? Por eso el tratamiento empírico es este de acá. El tratamiento de la endocarditis subaguda de válvula nativa en alérgicos a la penicilina, ¿cuál es? Vancomicina, ¿no? Que también lo podemos usar en pacientes que tengan Staphylococcus aureus meticilino resistente. Pregunta de examen. Paciente con SEA de colon que tiene fiebre, varias semanas de evolución y un soplo de reciente aparición. ¿En qué podemos pensar? Endocarditis subaguda por Streptococcus bovis. Esta es una pregunta un poco rara, pero este germen está relacionado a SEA de colon. Ante un paciente que presenta vómitos y diarrea de 3 horas después de tomar un pastel de crema, ¿en qué hay que pensar? Muy bien. Staphylococcus aureus, ¿no? Todo lo que tenga que ver con cremas y derivados lácteos tiene que ver con Staphylococcus aureus, ¿no? De lácteos y sobre todo huevo. El Campylobacter jejuni es una bacteria y su tratamiento de elección es productora de citotoxinas, y el tratamiento de elección actualmente es acitromicina, ¿ya? Tradicionalmente ha sido eritro. Si les viene en el examen, obviamente marquen ustedes acitro, pero si no hay esta posibilidad pueden marcar también eritromicina, ¿ya? Infección por Campylobacter jejuni. El síndrome de Guillain-Barré puede aparecer como complicación de muchas infecciones, sobre todo Campylobacter jejuni, que es lo más frecuente. Es la bacteria que más frecuentemente puede causar el síndrome de Guillain-Barré por reacción autoinmune. La Escherichia coli de tipo O157H7 está relacionada a un trastorno autoinmune que tiene que ver con afectación renal, que se denomina síndrome hemolítico urémico. ¿Cuál es, pregunta muchas veces, el agente etiológico de la colitis pseudomembranosa? Clostridium difficile, ¿no?
Que este de aquí es una bacteria que va a aparecer cuando el paciente tiene uso de antibióticos, como cefalosporinas, ¿no? Beta-lactámicos en general. El diagnóstico del Clostridium se realiza mediante el Clostridium, es un germen que no se puede cultivar en heces, por eso lo que utilizamos es la reacción de toxina Clostridium en heces, ¿no? Y el tratamiento, metronidazol fundamentalmente. También pregunta de examen, ¿no? Clostridium difficile. Las meningitis virales son cuadros subagudos generalmente producidos por ¿qué virus? Lo más simple es enterovirus, ¿ya? La causa más frecuente de meningitis bacteriana en adulto es Streptococcus pneumoniae, que también es la causa más frecuente de neumonías adquiridas en la comunidad. Y la segunda, Neisseria meningitidis, también llamada meningococo. Muy bien. Que son típicamente pues cocobacilos gram negativos, ¿no? Las causas más frecuentes de meningitis bacteriana entre el año de vida y los 20 años son hoy probablemente meningococo y sobre todo neumococo. Hay que pensar en meningitis por listeria en pacientes que tengan edades extremas, ¿ah? Por eso les digo, en las guías internacionales me dice que si el paciente tiene más de 50 años, ¿no? Que se considera acá edad extrema, embarazadas o inmunodeprimidos por muchas patologías, en la terapia vamos a cubrir listeria, ¿no? Que tiene que ver justamente con el uso de ampicilina, ¿ya? La listeria se transmite por vía digestiva y el tratamiento de elección es ampicilina. Alguna vez vino una pregunta en la cual me preguntaban tratamiento empírico de meningitis, ¿no? Entonces ahí siempre nosotros marcamos cefalosporina tercera, ceftriaxona, y podemos agregar ampicilina si el paciente tiene factores de riesgo para tenerla, como los que estamos hablando, ¿ya? Ceftia y ampicilina. Ante un líquido cefalorraquídeo con aumento de polimorfos nucleares y proteínas y disminución de glucosa, hay que pensar en estas características: aumento de polimorfos nucleares, sobre todo obviamente neutrófilos, hiperproteinorraquia y disminución de la glucosa. Eso de ahí es una infección probablemente bacteriana, meningitis bacteriana. La infección fúngica más frecuente en pacientes neutropénicos, el Aspergillus, ¿sí? Por eso siempre nosotros cubrimos paciente neutropénico febril que no responde a antibiótico terapia adecuada, cubrimos para Aspergillus, ¿no? Con anfotericina. Paciente trasplantado de médula ósea, hace 3 semanas que presenta fiebre y máculas. En los pacientes trasplantados hay una infección viral muy importante fúngica de tipo cándida, ¿no? Candidemia. Pero si nos preguntaran el virus más frecuente en infecciones en trasplantados, ahí sí tenemos que decir citomegalovirus, ¿ok? No preguntan esto mucho, pero quizás más adelante, ¿no? Porque se está haciendo cada vez más trasplante. La causa más frecuente de endoftalmitis en adictos a drogas por vías parenteral, la cándida. La fiebre de Malta es el nombre de la brucelosis. ¿Cómo se transmite la brucelosis? A través de derivados lácteos, ¿no? ¿Sí? Leche, quesos de cabras, ¿no? La Brucella melitensis. Una vez vino también una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la Brucella acá del Perú? La Brucella melitensis. Este de acá es un bacilo gram negativo. Paciente que tiene resultado de ELISA positivo para VIH, ¿qué hay que hacer? La prueba confirmatoria Western blot, ¿no? El periodo de ventana del VIH de 4 a 8 semanas dependiendo del tipo de prueba que ahora vamos a ver. Para diagnosticarlo se emplea PCR o detección de antígenos. El parámetro que mejor define la evolución del VIH-Sida obviamente es el recuento del linfocito CD4, que es el principal objetivo de nosotros en el tratamiento Targa, ¿no? Las enfermedades oportunistas empiezan a aparecer generalmente cuando los linfocitos están por debajo de 200. En la fase inicial sintomática, coincidiendo con el pico de carga viral, encontraremos generalmente hipergamaglobulinemia. Y la linfadenopatía generalizada es una de las manifestaciones del VIH en los estadios más precoces, ¿no? Con la hiperactivación del sistema inmune tras la infección. Esto es lo primero que puede suceder en estos pacientes, antes de todas las manifestaciones concurrentes con el SIDA. Muy bien, ahora vamos a ver esas preguntas. Dice: varón de 35 años que presenta hace 5 días en forma súbita malestar general, fiebre, escalofríos intermitentes cada 2 días, concomitantemente mialgias y artralgias. Al 4.º día de enfermedad, exantema pruriginoso con adenopatía generalizada sin hepatoesplenomegalia. Antecedente, bueno, nos dicen que hay acá domicilio, es hermano con dengue confirmado.
¿Cuál sería la conducta contraindicada, ¿no? Simplemente nosotros estamos ante un paciente con dengue, obviamente que hay que observarlo. Solicitar el hemograma, recuento de plaquetas, ¿no? Para la fiebre, la guía nos dice paracetamol, ¿ok? Y vamos a obviamente solicitar una prueba diagnóstica como puede ser la IgM para dengue, ¿ya? La guía del MINSA, si ustedes revisan 2017, dice esto, ¿no? Que el metamizol está contraindicado, el metamizol y los AINES. ¿Por qué? Porque se supone que esos de acá pueden generar hemorragias, ¿ya? Acuérdense ustedes el efecto antiagregante de la aspirina, por ejemplo, ¿ya? Pero en verdad esto de acá científicamente no está bien comprobado, ¿ya? O sea, he visto estudios en los cuales dice que no, pues, ¿no? Que no agrava necesariamente este cuadro, pero la guía del MINSA lo dice así, ¿ok? Evitar metamizol y AINES. Los serotipos del dengue se reconocen por la variación de la proteína. Para hablar de serotipo de dengue, DEN1, DEN2, etc., tenemos que ver la proteína E4, ¿ya? Esa es la que va a variar y va a dar la denominación ya sea DEN1 o DEN2. Varón de 25 años, dice, con fiebre reciente de 5 días de evolución y antecedente epidemiológico de exposición a dengue. Ok, la sintomatología característica tiene fiebre, artralgias, mialgias, dolor de cabeza y dolor retroocular. ¿Ya? Esta acá es una característica importante del dengue. Dolor lumbar y se evidencia erupción cutánea. ¿A qué tipo de caso de la clasificación de dengue corresponde? Ya, acá tenemos un cuadro. Caso sospechoso de dengue, persona con fiebre reciente de hasta 7 días de evolución y antecedente epidemiológico de haber sido expuesto. Caso probable de dengue sin signo de alarma. Todo caso sospechoso que no tiene ninguna señal de alarma y que presenta por lo menos dos de las siguientes, ¿no? Lo mencionamos: artralgias, mialgias, cefalea, dolor retroocular o dolor ocular, dolor lumbar y el famoso rash. ¿Ok? Todo esto de acá tiene que ver con dengue. ¿Y cuál es el que tiene signo de alarma? Paciente que, además de ser caso sospechoso, presenta dolor abdominal que sea intenso y continuo, vómitos persistentes, dolor torácico, disnea, derrame seroso al examen clínico, disminución brusca de temperatura o hipotermia, disminución de la diuresis, ¿okay? Decaimiento excesivo, lipotimia, estado mental alterado, el paciente puede estar somnoliento, inquieto, irritable, hepatomegalia o ictericia, incremento brusco del hematocrito, asociado a disminución de plaquetas. El paciente presenta los signos que hemos hablado, pero sin signos de alarma, ¿no? Probablemente sin signos de alarma. El método de ELISA tercera generación para detectar infección por HIV frecuentemente se hace positivo a partir de... Eso es lo que les decía sobre los métodos de diagnóstico de ELISA, ¿no? Cada vez han ido mejorando estos métodos de ELISA. Los de primera generación, miren ustedes, era casi un mes, mucho más de un mes, casi llegando a los 2 meses. Los de segunda generación permitían el diagnóstico con un periodo de ventana de aproximadamente un mes. De tercera generación, 20 días más o menos. Y de cuarta generación, de aproximadamente menos de casi un poco 12 días. ¿Ya? Es el método más rápido de poder detectar al paciente en el periodo de ventana, que es lo más importante que estamos viendo, sobre todo para evitar, pues, por ejemplo, las contaminaciones a la hora de hacer las donaciones, ¿no? de sangre, ¿no? O sea, mientras más se detecte antes, mucho mejor, ¿no? Acá nos preguntaban por de tercera generación y la respuesta sería de 2 a 4 semanas, más o menos, ¿no? Siguiente, mujer de 35 años que presenta fiebre, escalofríos y sudoración. Hace una semana con periodos de remisión cada 2 días. Además, cefalea global, vómitos, mialgias y artralgias. Viaje a Piura hace 2 semanas, examen palidez e ictericia. Frecuencia respiratoria 20 por minuto, frecuencia cardíaca 90 por minuto, abdomen hepatoesplenomegalia. Laboratorio, encontramos plaquetas no tan bajas, 90.000, TGO 250 y bilirrubinas indirectas totales 3.5 gramos. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable en esta paciente? Con la sintomatología que presenta y por la zona en la cual está, malaria no complicada, ¿ya? Sobre todo los periodos de remisión, las famosas tercianas, ¿no? Las famosas tercianas que se presentan cada 2 días. ¿Cuál de los siguientes gérmenes es el causante de la forunculosis? Forunculosis. El estafilococo aureus. ¿Cuál de las siguientes pruebas me hace el diagnóstico de Haemophilus ducreyi de tipo chancroide? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico, no? Es el famoso chancroide que se caracteriza, como ustedes saben, a diferencia
de los episodios sifilíticos, ¿no? Por una úlcera, generalmente, como ustedes pueden ver, de tipo sucia, ¿sí? Y que generalmente es dolorosa. El diagnóstico se hace con tinción de Gram del exudado, ¿no? El cultivo de Thayer-Martin, ¿para qué sirve? Muy bien, gonorrea. El examen en campo oscuro, sífilis, muy bien, treponema. Una vez preguntaron eso. ¿Cuál es el medicamento a utilizar en la prevención de las recaídas o de la infección por Plasmodium vivax u ovales, ¿no? Justamente, el que se utiliza para prevenir las recaídas, porque ataca justamente a los parásitos que se encuentran en estado quiescente, es la primaquina. Medicamento, su definición, a utilizar en la prevención de las recaídas en infección por Plasmodium vivax. Mujer de 28 años que presenta hace 4 días dolor lumbar bilateral, aumento en temperatura, disuria, poliaquia y vómitos. Examen, puño percusión lumbar positiva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Acá podemos diferenciar lo que es la ITU baja de la ITU alta, ¿no? La paciente con ITU baja va a tener estos síntomas, los que me menciono: cistitis, disuria, poliaquia, ¿ok? La paciente que tiene ITU alta, además de esto, obviamente se le denomina ya pielonefritis. Eso es lo que llamamos cistitis. Esa persona ya va a tener, además de esto, fiebre, náuseas, vómitos, ¿no? Y probablemente una reacción de puño percusión lumbar todavía mucho más positiva, ¿no? Obviamente, puño percusión lumbar positiva. Esta paciente tiene entonces pielonefritis aguda, ¿no? El tratamiento de la pielonefritis aguda, si nosotros estamos ante una mujer, como les digo siempre, quizás que es joven, ¿ok? Una pielonefritis aguda no complicada y que no ha recibido tratamiento previo, podemos ir tranquilamente con ciprofloxacina, ¿ya? Pero si es una persona que ya tiene antecedentes de haber recibido tratamiento, no es su primer episodio, tiene factores de riesgo, diabética, anciana, etc., el tratamiento es ceftriaxona. El tratamiento empírico, ¿no? ¿En cuál de las infecciones los gérmenes anaerobios se encuentran con menos frecuencia? Maxilofacial es un ejemplo clarísimo, ¿sí? Infecciones odontales, por eso siempre dan clindamicina a los odontólogos. Tracto genital femenino, también abscesos uretrales y de partes blandas, ¿no? Sí, profundas. Las mordeduras también dan infecciones por anaerobio. Las que menos presentan esto son las infecciones urinarias, ¿no? Varón de 65 años con temperatura de 38, náuseas, vómitos y deposiciones líquidas con moco, sangre y tenesmo. Estando hospitalizado presenta una convulsión por primera vez. ¿Cuál es el agente causal? Acá hay muchos agentes que pueden causar el problema de diarrea disentérica, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, la shigella, la salmonela, la enteromovis olítica, ¿no? Pero la que está relacionada más por convulsiones es shigella. Muy bien. Varón de 35 años que presenta tos esporádica con expectoración hemoptoica, antecedente de tuberculosis pulmonar. Hace 5 años recibió tratamiento completo. Examen, IMC 28, frecuencia respiratoria 22, frecuencia cardíaca 90, vibraciones vocales aumentadas en tercio superior. Beca en esputo negativo. TAC de tórax, cavidad en región infraclavicular derecha, conteniendo una imagen hipodensa. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? El aspergiloma se va a encontrar justamente, es una pregunta que ha venido en varias ocasiones, ¿sabes? De diferentes formas. Paciente con antecedente de tuberculosis, ya un paciente que tiene antecedente de alguna lesión pulmonar y la lesión característica es una imagen hipodensa en forma de cavidad, ¿ya? Entonces la respuesta acá es aspergiloma. El fármaco de elección para el tratamiento de la estrongiloidiasis, ¿cuál es? Ivermectina. Muy bien. ¿Por cuánto tiempo? Por 2 días. A menos que sea una hiperinfestación por estrongiloides, ¿no? ¿En qué paciente se da el cuadro de hiperinfestación por estrongiloides? Muy bien, infección del HTLV, ¿no? Que es un virus linfotrópico humano, primo del virus del VIH, pero que predispone a infección, por ejemplo, por estrongiloides, el síndrome de hiperinfestación, ¿no? Que es cuando el estrongiloides, aparte de estar donde siempre debe estar, digamos en las heces,
También, ¿no?, encontramos las formas, acuérdense ustedes, rhabditoides en las heces. Aparte de eso, también los encontramos en el esputo, por ejemplo. Ya, esa es hiperinfestación y está ligado a infección por HTLV, que en el país Ayacucho es endémico, como siempre les digo, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes patologías produce el síndrome pseudoulceroso? Un síndrome muy parecido obviamente a la úlcera péptica. Ya acá tenemos los síndromes más importantes: dolor abdominal recurrente, síndrome diarreico agudo y síndrome pseudoulceroso. ¿Ya? La respuesta: Giardia lamblia. Varón de 30 años procedente de zona endémica de malaria que presenta fiebre cuartana. ¿Cuál es la especie de Plasmodium que causa esto? Malaria, muy bien. ¿No? La terciana simple, vivax, ¿no? Terciana maligna, falciparum. Cuartana, malaria. Gestante con VIH positivo diagnosticada durante el control prenatal. La terapia antirretroviral triple se debe iniciar desde... Acá tenemos 3 escenarios, ¿ok? Primer escenario, escenario 1, HIV que se diagnostica en el control prenatal. ¿Qué se hace? Se inicia el tratamiento desde la semana 14. Segundo escenario, HIV que se diagnostica antes del control prenatal. ¿Qué se hace? Solamente se continúa el tratamiento. Escenario 3, HIV que se diagnostica en el trabajo de parto, se inicia el tratamiento y se da AZT, sidobudina endovenosa. ¿Ok? Se da sidobudina endovenosa y se continúa el tratamiento. Entonces, como ustedes pueden ver, y en general también se indica la cesárea, ¿no? Entonces acá la respuesta sería semana 14. ¿Ya? Una única respuesta posible. ¿Cuál es el serotipo de papilomavirus humano que produce condiloma? El serotipo 6. 6 y 11 condiloma, muy bien. Y el 16 y el 18 están ligados a cáncer cervical. También pregunta. Una vez vino un examen de recientado, condiloma, y en la otra parte, creo, vino cuál causaba cáncer. Entonces, 16 y 18, la respuesta del otro era 6 y 11. ¿Cuál es el virus que causa el sarcoma de Kaposi? Muy bien, el tipo 8. ¿Cuál de las siguientes patologías está relacionada a la infección por virus del Zika, ¿no? Que hemos tenido hace poco una epidemia? La microcefalia, ¿no? Se vieron varios casos de microcefalia en Colombia y en otras regiones de Latinoamérica. Muy bien, y acabamos acá. La articulación más afectada en artritis bacteriana aguda, ¿cuál es? Siempre rodilla, ¿ya? Rodilla. Monoartritis de rodilla probablemente sea artritis infecciosa. Ante la sospecha de una artritis séptica, ¿qué se debe realizar? ¿Cuál es el examen? Artrocentesis, ¿no? O aspirado de líquido sinovial para tinción de Gram y cultivos apropiados. ¿Cuál es la vía de infección más frecuente en la artritis bacteriana aguda? En adultos, la vía hematógena, ¿ya? Si les preguntaran, como alguna vez vino, de osteomielitis, ahí sí no es hematógena, sino es por contigüidad, ¿no? ¿Sí? Pacientes que tienen pie diabético, se infecta el hueso, hace osteomielitis, es lo que más vemos en los hospitales, o traumatismos en los cuales también hay una exposición, una fractura expuesta y hay infección por contigüidad. Eso es lo más frecuente en adultos. En los niños, la osteomielitis más frecuente es la vía hematógena. ¿Está bien? En niños, lo más frecuente es la vía hematógena. Y en adultos, la artritis, sí, ahí sí, vía hematógena. La artritis séptica en los pacientes que usan, ¿no?, dispositivos, drogas endovenosas, tienen localizaciones atípicas. Puede presentarse en, por ejemplo, articulaciones sacroiliacas, esternoclaviculares e incluso en la columna. Tienen otras localizaciones. El microorganismo que globalmente produce con más frecuencia artritis séptica y osteomielitis, dijimos ya, era el Staphylococcus aureus. ¿Dónde es la localización más típica de los tofos? En la primera metatarso-falángica, articulaciones de las manos, sobre los tendones y en superficies cutáneas, ¿no? Esto es característico de la gota. ¿Cuál es la alteración radiológica típica de esta? La erosión ósea. ¿Cómo son los cristales de urato que vamos a ver en el microscopio cuando le saquemos al paciente, ya sea del tofo o ya sea del líquido articular? Son en forma de agujas y birrefringencia muy negativa. Varón de 65 años que en su segundo día postoperatorio de una hernia inguinal desarrolla dolor y signos inflamatorios locales en la primera articulación metatarso-falángica. Esa articulación es la más frecuentemente afectada por la gota, la primera metatarso-falángica. Este signo se le llama podagra, también pregunta de examen. Podagra. Presenta ácido úrico de 8.2. ¿Cuál es el diagnóstico de presunción? Probablemente tenga una monoartritis gotosa.
Paciente con hiperuricemia asintomática y función renal conservada. El tratamiento de elección sería, en este caso, no damos ninguno porque es asintomático. El alopurinol es el tratamiento que se da en estos pacientes con gota. El alopurinol es un fármaco que inhibe a la enzima xantina oxidasa, disminuyendo la formación de ácido úrico. Pregunta de examen. ¿No? Se da generalmente en algunas situaciones. Paciente que tenga tofos, paciente que tenga compromiso renal por gota, por eso justamente acá nos están diciendo que el paciente no lo tiene, ¿no? Y otros también mencionan uricosuria, o sea, producción de ácido úrico en la orina más de 700. ¿Qué articulación no se ve afectada típicamente en la artritis reumatoide? Que cuando lo vemos nosotros tenemos que dudar del diagnóstico. Las interfalángicas distales. Si vemos eso, dudamos del diagnóstico, ¿no? Hay muchas que pueden dar esto. Esto puede haber en la artrosis, puede haber en la artritis psoriásica, etc. ¿Ok? Pero en la artritis reumatoide no. ¿Cuál es el patrón de afectación articular típico en la artritis reumatoide? Es una artritis generalmente de tipo simétrica, poliartritis simétrica, de características inflamatorias que respeta a las distales y además puede haber rigidez matutina que dura generalmente 1 hora. ¿Cuál es la manifestación hematológica más frecuente? La anemia, por supuesto. ¿Qué es el síndrome de Felty? Presencia de artritis, es una triada, artritis, esplenomegalia y neutropenia, ¿no? Estos pacientes obviamente tienen riesgo de tener infecciones pues severas. ¿Con qué frecuencia aparecen los nódulos reumatoideos? Aproximadamente 20 a 30% de los pacientes con artritis reumatoide. ¿Cuál es la lesión aguda, ¿no? Que les puede venir así en el examen, ¿no? Porque es la más frecuente, pero es de tipo, en la clasificación de lesiones dérmicas, aguda. ¿Cuál es? El rash en la mariposa, el eritema malar, ¿no? Que respeta siempre el surco nasogeniano. Eritema malar. El lupus cutáneo subagudo es característico de pacientes que tienen ¿qué anticuerpo? El anti-Ro. Muy bien. Que también es un anticuerpo que se encuentra en el lupus neonatal. La alteración pleuropulmonar más frecuente en el lupus, ¿cuál es? La serositis. Pregunta de examen varias veces, ¿ah? Pleuritis, ¿ok? Alteración, la serositis en general, pleuritis puede haber. La alteración pleuropulmonar más frecuente. ¿Cuál es la causa más común de infiltrados pulmonares en paciente con LES? En general, en bruto, las infecciones, ya en estos pacientes que pueden estar, también por la terapia que generalmente es inmunosupresora. ¿Con qué forma clínica de LES se asocia típicamente la presencia de anticuerpos antihistona? También pregunta de exámenes. El lupus farmacológico, antihistona, el anticuerpo antihistona, lupus farmacológico. ¿Fármacos más frecuentes que causan esto? Procainamida. ¿Sí? ¿Qué más? Minociclina. Lo más importante. En los anticuerpos, ¿cuál es el anticuerpo más sensible? Si me preguntan. Están los ANAs, dentro de ellos están el anti-ADN, ¿no? No es lo más frecuente. Anti-DNA de doble cadena. De doble cadena. Una vez preguntaron de monocadena, esa no era la clave. Doble cadena. ¿Y el más específico cuál es? ¿Cuál es el anticuerpo más específico? Anti-Smith. Smith. La vasculitis con predominio en el sexo femenino, ¿cuáles son? Takayasu, que es una vasculitis de grandes vasos, y la polimialgia reumática. Acuérdense del, perdón. Arteritis de Takayasu, mujeres menores de 40 años, cefalea de reciente inicio. El diagnóstico de la vasculitis es siempre histológico excepto o sea, ¿en qué vasculitis, digamos, no es necesario llegar a tanto? Obviamente la vasculitis en las cuales sea difícil biopsiar, como muchas veces, y vasculitis predominantemente cutáneas, ¿no? Lo de los grandes vasos, por ejemplo, se dice que no siempre la biopsia es positiva, ¿no? Y eso no nos va a impedir dar tratamiento. ¿En qué vasculitis se encuentran microaneurismas, ¿no? Podemos encontrar en microaneurismas renales, por ejemplo, en la PAN, ¿no? ¿Cuál es la vasculitis en la que es infrecuente pero muy específica? La proptosis ocular, en la granulomatosis de Wegener, ¿no? Vasculitis de grandes vasos. Tenemos, hemos dicho, la arteritis de Takayasu y la vasculitis, arteritis de la temporal, ¿no? Las de mediano vaso, acá tenemos a la poliarteritis nodosa y a la Kawasaki, que es de niños, ¿ok? A veces preguntan así. Y a las de pequeño vaso tenemos a todas las demás. Por ahí nos puede venir la poliangitis microscópica.
¿Ya? La poliangiitis microscópica, que es la más frecuente de las vasculitis. ¿Y cómo diferenciamos la PAN y la PAN? Mayormente porque en la PAN existe un componente, un compromiso pulmonar, y además hay afectación glomerular, ¿no? Paciente que tiene hipertensión secundaria a enfermedad renal crónica o que tiene elevación de creatinina puede ser un paciente con poliarteritis nodosa sin problema. Pero si el paciente tiene proteinuria, afectación glomerular, ese paciente es poliangiitis microscópica, ¿ya? No puede ser la PAN. ¿Qué más? ¿Qué órganos afecta solo excepcionalmente en la PAN? Dijimos por ahí, pulmón, ¿no? El riñón, pero solamente la parte del glomérulo. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante de la artrosis? La edad. Pregunta de examen. ¿Qué vamos a encontrar en la artrosis? Generalmente hay dolor articular de características mecánicas con impotencia funcional, y también en el examen podemos encontrar crepitación ósea y además tumefacción, ¿no? No una inflamación así bien severa con flebosis, pero sí podemos encontrar tumefacción. Pregunta de examen. ¿Qué son los nódulos de Heberden? Los nódulos de Heberden son los que se encuentran, las deformidades en las interfalángicas distales, los nódulos de Heberden. Y los nódulos de Bouchard, también pregunta de examen, son los que se encuentran en las interfalángicas proximales. La artrosis es una especie de artrosis especial que se presenta en la articulación trapecio-metacarpiana. Muy bien. Y para terminar estas preguntas, dice: ¿cuál es el factor de riesgo modificable y frecuente para desarrollar osteoartritis de rodilla? Ok, estamos hablando de rodilla, obviamente. Obesidad, ¿no? Que es una de las principales cosas que tenemos que hacer, evitar para que el paciente siga sufriendo de osteoartritis, ¿no? Una dieta ahí, inicialmente. Obesidad. ¿Cuál es el criterio diagnóstico de la osteoporosis según la OMS en mujeres mayor de 65 años? ¿No? Según la OMS, utilizando la densitometría, una paciente está en osteoporosis si tiene una densitometría ósea inferior a 2.5 desviaciones estándar, ¿sí? Entre 1 y 2.5, eso se llama osteopenia. Y esas son las definiciones prácticas de la OMS. Varón de 50 años con antecedente de bronquiectasia de larga data, síndrome nefrótico hace un año, que presenta disfagia con reflujo gastroesofágico, y el estudio por imágenes encuentra cambio en la motilidad, rigidez esofágica difusa y pérdida de la extensibilidad. ¿Cuál es el diagnóstico? Muy bien, amiloidosis. Por una me dijeron esclerodermia. Acá la base es, aparte del problema gástrico que tiene, también presenta compromiso renal, ¿no? Y característicamente el síndrome nefrótico es de amiloidosis, ¿no? Ustedes cuando roten van a ver una de las causas más raras de síndrome nefrótico, pero que son de entre las raras las más frecuentes, amiloidosis, que incluso puede ser secundaria a la hemodiálisis crónica, ¿ok? Niño que presenta la tríade artralgias, lesiones purpúricas palpables y dolor abdominal, con antecedente de proceso respiratorio de hace una semana, que a veces lo puede reactivar. ¿Cuál es el diagnóstico? Muy bien, púrpura de Geno-Scholle. ¿Cuál de los siguientes fármacos antirreumatoideos, modificadores de la enfermedad, actúa como antagonista del factor necrosis tumoral? Infliximab. Esto, por ejemplo, yo les enseñé a ustedes en el ciclo y justo vino, porque eso no venía antes, pero ahora con el anticuerpo monoclonal eso viene ahora, ¿no? Entonces sí, si me preguntan, el infliximab es el más importante anticuerpo monoclonal para el uso en artritis reumatoide, y justamente el más importante, uno de los más importantes es el factor necrosis tumoral, ¿no? IL-1, interleuquina 1, interleuquina 6 y TNF son los más importantes que actúan en la artritis reumatoide, ¿no? Si nos preguntaran de lupus, por ejemplo, los últimos fármacos que se está usando en nefritis lúpica, nicofenolato, ¿ya? ¿No? ¿Qué otra cosa le pueden preguntar actual? En vasculitis, ANCA, ¿qué se está usando en Europa ya? Rituximab, ¿ya? Anti-CD20. ¿Qué infecciones aumentan las TNF? En Estados Unidos, por ejemplo, el uso de los anti-TNF de infliximab ha aumentado las infecciones por tuberculosis. ¿Ya? Tuberculosis. ¿Cuál es la articulación más afectada en una artritis infecciosa, hemos dicho? Rodilla, muy bien. La rodilla también es la más afectada en la condrocalcinosis, ¿no? La famosa artropatía por microcristales por pirofosfato cálcico, ¿ya? ¿Cuál es la principal complicación de la hiperuricemia? La más frecuente, lo que nos da acá, la presencia de artritis.
Muy bien. Listo, chicos, hemos revisado lo más importante de esta primera parte. En la segunda vamos a ver lo que falta, ¿ya? Neurología sobre todo y otros cursitos.